¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es miércoles 15 de mayo. Francisco Conde, conselleiro de Economía e Industria, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, le agradecemos muchísimo al conselleiro que nos dé la oportunidad de hablar con él de economía gallega, teniendo en cuenta más que es la primera entrevista que concede en televisión, así que de verdad muchísimas gracias. Me gustaría empezar a hablar por algo que sucedía esta mañana y donde usted estuvo presente como consecuencia de que es conselleiro, algo que tenía lugar en el Parlamento de Galicia y que es un adjetivo, un calificativo que empleó el señor José Manuel Beiras para dirigirse al presidente de la Xunta de Galicia, que es chulo de barra americana. Me gustaría saber su impresión y su opinión sobre la deriva que está llevando un poco el Parlamento de Galicia. Pues lamentable que se utilice el Parlamento de Galicia, donde estamos representados los ciudadanos gallegos, para este tipo de actitudes, este tipo de gestos, este tipo de descalificaciones que entiendo que ningún diputado gallego debe de realizar, ni dentro del Parlamento ni fuera, pero mucho menos dentro y mucho menos al presidente de la Xunta. En ese sentido, lamentar la actitud ya recurrente, lamentablemente, del diputado Beiras, y que yo espero que su grupo sea capaz de corregir, de presentar las disculpas pertinentes. Todavía no ha presentado las disculpas por ese gesto violento que tuvo con el presidente de la Xunta hace 3 semanas, y entiendo que es una deriva, insisto, que debe de corregir el grupo parlamentario AG y particularmente este diputado. Se incorporó hace muy poco a la política activa. ¿Pensaba que era esto la política? Pues, hombre, siempre he seguido la política, pero evidentemente vivirla en el día a día... como protagonista. Efectivamente. Y entonces, en ese sentido, pues requiere una lógica adaptación y, bueno, pues viviéndola en el día a día con mucha intensidad y, desde luego, implicado al máximo con las responsabilidades que en este caso me ha tocado asumir. Bueno, vamos a hablar de futuro y vamos a hablar de presente. El presente, como todos sabemos, es complicado, pero me gustaría empezar por la primera comparecencia suya, precisamente en el Parlamento gallego, después de ser nombrado conselleiro. En aquel momento dijo que su intención era redefinir el modelo productivo apostando por nuestra identidad y tradición e identificar los sectores con mayor potencial para Galicia. Sí. ¿Cuáles son esos sectores, conselleiro? Bueno, nosotros tenemos sectores muy maduros, muy competitivos, el sector de la automoción, el sector naval, el sector textil. Hay otros sectores muy pujantes, como el sector de las TIC, el sector biosanitario, el sector de la piedra y el granito. Por lo tanto, tenemos sectores en diferentes grados de maduración y lo importante es que sigamos avanzando. Tenemos que adaptar nuestros sectores productivos a un modelo muy competitivo y, por lo tanto, en muchas ocasiones nuestros sectores se tienen que reinventar. Una reinvención que parte de un principio máximo, que es el ser más competitivos. Y ahí es donde hay que introducir mecanismos orientados a mejorar la competitividad en diferentes ámbitos, formando los mejores profesionales. El capital humano es fundamental, mejorando las estructuras financieras, mejorando las estructuras de gestión, abriéndonos a los mercados internacionales e incorporando mayor innovación, que todo este conjunto de elementos deben de permitir que esos sectores, los más maduros, sigan ganando cuotas de mercado y aquellos que están en proceso de maduración se vayan acercando a estos procesos. Ese es el objetivo que se marca como conselleiro, pero ¿qué problemas estamos teniendo en estos momentos en la economía gallega para que todos esos objetivos no se puedan atender en estos momentos? Bueno, la situación económica internacional y nacional está marcando la situación actual de muchas empresas y en general de nuestro tejido productivo. Es una situación difícil que nosotros estamos intentando afrontar acompañando a las empresas. En ese sentido, estamos viviendo situaciones realmente complicadas, pero al mismo tiempo estamos permitiendo que muchas empresas puedan solventar esa situación. Estamos haciendo un trabajo muy intenso a través del IGAPE, a través de SES Galicia. Hay muchas empresas que están consiguiendo salvar esta situación, mantener los puestos de trabajo. Hay otras que están atravesando por mayores dificultades. En los dos casos, nuestra labor es acompañarles, acompañar a nuestras empresas, permitir que puedan salir reforzados de esta situación,
mantener sus puestos de trabajo y a partir de ahí afrontar esta situación de crisis. Esto lo tenemos que complementar, lógicamente, con reforzar los propios sectores y pensar en el futuro. Son dos tareas complementarias en el tiempo, con una prioridad en estos momentos, que es atender las cifras de paro, la situación de desempleo que están atravesando muchas familias, muchos trabajadores y que está azotando realmente nuestra economía. Esa es nuestra prioridad, el paro es nuestra prioridad, la situación de estas empresas en dificultad y estamos, ya digo, haciendo una labor de acompañamiento para que puedan salir de esta situación. Relataba antes un poco cuáles son los sectores bajo su punto de vista, bueno, es que Galicia tiene fortalezas, pero por ser un poco más concreta, ¿de qué van a vivir los gallegos dentro de 20 años? Los gallegos que estén en este país pues dentro de 2 décadas, ¿en qué van a estar ocupados? ¿Y va a ser una ocupación distinta a la actual? ¿En qué va a cambiar Galicia en este periodo? Bueno, dentro de 10, 20 años yo estoy convencido que tendremos un sector industrial fortalecido si sabemos trabajar bien en ámbitos de innovación, en ámbitos de fortalecimiento de nuestra competitividad. Lógicamente, Galicia es una potencia turística de primer orden y en ese sentido creo que se está haciendo un muy buen trabajo también para fortalecer nuestras infraestructuras y nuestra oferta turística y también un sector primario muy pujante en el que estamos trabajando con mucha intensidad y en el que entendemos que va a haber la posibilidad de fijar población al rural, de que nuestro sector primario, el sector lácteo, el sector ganadero y el sector de transformación, el sector agroalimentario, puedan tener también un posicionamiento de cara al futuro. Ese es nuestro reto, trabajar en los sectores que entendemos que tenemos un mayor nivel de fortalezas y de competitividad y yo en ese sentido soy muy optimista. Bueno, hablamos del futuro, de por dónde quiere el consejero que transite ese futuro, pero claro, el presente es el que es. No quiero amargarle la entrevista a Francisco Conde, pero vamos a hacer una pequeña conexión con Marina Chiavegato, compañera nuestra, para que nos haga un relato, me dicen que todavía no está preparada esa conexión, un relato de las cosas que han sucedido desde que esta crisis económica llegó a este país, parece que de momento para quedarse. Yo no sé cómo valora la pérdida de tejido empresarial, alguno muy llamativo, que está sufriendo Galicia. Bueno, hay algunos ámbitos en los que efectivamente la crisis está azotando de una forma muy significativa. Podemos hablar, por ejemplo, de las ingenierías vinculadas a los sectores de construcción, etcétera, donde está teniendo un impacto importante. En cualquier caso, yo creo que esta crisis también está sirviendo para que muchas de nuestras empresas se estén fortaleciendo y, por lo tanto, estén en condiciones de poder salir cuando superemos esta situación de bache económico con fortaleza y, por lo tanto, aportando valor añadido. Vamos a hacer ese repaso, ahora me dicen que ya está preparada Marina, ese repaso que le decía de... Vamos a hablar de los grandes titulares nada más, porque las cifras totales son muy apabullantes, pero como todos sabemos, en los últimos años han pasado cosas graves en la economía gallega. Marina, cuéntanos. Pues vamos a coger, Fernanda, el tejido industrial gallego y vamos a empezar a contabilizar las principales bajas. Los primeros que nos vienen a la cabeza son, por supuesto, Caixa Nova y Caixa Galicia, pero si estamos hablando de bancos, tenemos también el Banco Pastor, absorbido por el Banco Popular, y el Banco Sabadell, que compró el Banco Gallego. En el capítulo de las últimas noticias de lo que está de actualidad está Pescanova en concurso de acreedores y con una deuda de casi 4.000 millones de euros, y Caramelo, que anunció su suspensión de pagos. General Dynamics amenaza con cerrar la fábrica de armas de A Coruña y Alcoa estudia un segundo ERE. Seguimos porque Alfageme y Clesa fueron abocados a la liquidación. Fadesa anunció pérdidas de 582 millones y la venta de Azcar dejó a Galicia sin la empresa líder en transportes de España. Fernanda, un muy pequeño resumen de los cierres, concursos, absorciones y liquidaciones de los últimos años aquí en Galicia. Bueno, como les decía, simplemente son los grandes titulares. Yo no sé qué impresión le produce al consellero ver este parte de bajas. Bueno, no son todas bajas, ni mucho menos, pero evidentemente hay muchas de estas empresas que se están viendo seriamente afectadas.
cada situación es distinta. Si hablamos del sistema financiero, pues tenemos una apuesta muy decidida porque Galicia tenga un sistema financiero arraigado en Galicia y que pueda acompañar a nuestro tejido productivo. Es fundamental porque solo un sistema financiero arraigado con Galicia va a permitir ser sensible a las necesidades de nuestras empresas y, por lo tanto, hacer frente a sus necesidades de financiación. La situación de Pescanova es efectivamente una situación difícil, un concurso de acreedores en el que en estos momentos hay un administrador concursal que tiene un reto muy claro, que es liderar la gestión de la empresa y liderar también ese proceso de refinanciación que garantice la viabilidad del proyecto. Desde la Xunta de Galicia acompañaremos este proceso con toda seguridad y esperamos, lógicamente, que surja con éxito. En cualquier caso, son situaciones de dificultad que el reto que estamos teniendo es poder acompañar a las empresas, poder acompañar la constitución y la definición de un proyecto viable, un proyecto de futuro y que por lo tanto salgan fortalecidas. Ese es nuestro trabajo y nuestra confianza. ¿Por qué están resistiendo tan mal grandes empresas gallegas? ¿Porque tenían problemas previos a la crisis o porque la crisis ha destapado debilidades que estaban ocultas en las épocas de bonanza? Porque, insisto, la lista esta es muy corta, pero es muy llamativa. Bueno, hay un denominador común en el conjunto de las empresas, tanto grandes como pequeñas y medianas, que es la falta de acceso al crédito. Eso está restringiendo mucho y está generando muchas tensiones de liquidez que están generando situaciones de mucha dificultad. Esto es un denominador común en estos momentos, de ahí que sea tan importante finalizar con éxito esta reforma del sistema financiero y que pueda irradiar el crédito de nuevo a nuestro tejido productivo. Yo estoy convencido que cuando se produzca eso tendremos una perspectiva muy distinta y muchas de estas empresas van a encontrar la oportunidad de plasmar un proyecto viable y competitivo. Claro, pero algunas se quedarán por el camino y yo no sé si cuando esto se supere, que en algún día supongo que sucederá, que se superará, Galicia va a ser más dependiente de lo que es actualmente. Yo entiendo que no. Galicia tiene un reto que es estar en una economía global, tiene el reto de participar en los flujos de comercio y de inversión internacionales. Estamos en una posición donde estamos impulsando nuestras exportaciones y nuestras inversiones en el extranjero y estamos siendo capaces también de atraer inversores extranjeros que apuesten por Galicia, que apuesten por crear empleo en Galicia y por crear riqueza en Galicia. Ese es el reto, posicionar a Galicia en esta economía global que permita que nuestro país genere empleo, genere riqueza y genere crecimiento. Y estoy convencido de que estamos en la mejor de la posición, teniendo que afrontar una situación de crisis muy importante, pero desde luego hay un trabajo muy definido por parte del Gobierno y sobre todo yo quiero mandar también un mensaje de confianza en nuestros empresarios. Creo que necesitamos cada vez con mayor intensidad ese empresariado gallego que tiene talento, que es emprendedor, que ha sido capaz de construir grandes proyectos y que yo estoy convencido que nos va a acompañar y que va a permitir que salgamos reforzados de la crisis. Una confianza en un empresariado gallego que necesitamos que siga emprendiendo, que siga innovando y que siga internacionalizando sus empresas. Hablábamos de Pescanova, uno de los últimos bofetones que ha recibido la economía gallega, al borde del colapso, según algunas fuentes. ¿Ustedes eran conocedores mínimamente de lo que estaba pasando en Pescanova? Porque, por lo que se va sabiendo, la cuestión no es un problema de ayer, sino que bueno, los cimientos del problema llevan construyéndose desde hace tiempo. ¿Tenían algún conocimiento de la bomba de relojería que había en ese Consejo de Administración? Pues honestamente no teníamos ningún dato que pudiera prever esta situación, pero teníamos una posición en una de las filiales, en Frinova, sí, que era una empresa que estaba funcionando y que está funcionando muy bien. En ese sentido no teníamos ningún indicador, ningún indicativo de que se podría generar esta situación. En cualquier caso, el reto ahora no es otro que afrontar esta situación y marcar una gran confianza en el administrador concursal que sea capaz de reconducir el proyecto, que sea capaz de gestionar actualmente la empresa y sobre todo que sea capaz de refinanciar la empresa y generar un proyecto viable. Un proyecto anclado en Galicia, ese es nuestro reto. Acompañaremos a Pescanova como lo hicimos en otras muchas ocasiones. Y ¿qué significa acompañar a Pescanova?
Pues sobre todo significa acompañar un proyecto que puede tener necesidades en todos los ámbitos, de carácter institucional, de carácter logístico, de carácter incluso... ¿Financiero no estamos hablando? También puede ser financiero, pero lógicamente antes el administrador concursal tendrá que hacer una foto real de la situación de la empresa, y en ese sentido yo creo que tenemos que ser prudentes, tenemos que dejar trabajar al administrador concursal, tenemos que dejar trabajar a las entidades financieras, que se identifique cuál es claramente la situación actual de Pescanova, y a partir de ahí, lógicamente, la administración que pueda acompañar este proceso, que ya digo que es un proceso muy importante para Galicia. ¿Tiene miedo de que se produzca ese colapso de la empresa, de que la situación no se pueda resolver? Tenemos la máxima confianza en el administrador concursal, en su experiencia. Tenemos la máxima confianza en el compromiso de las entidades financieras y de los acreedores con el proyecto Pescanova, y desde luego tenemos la confianza propia de la administración en el proyecto. Con estos tres elementos creo que se puede hacer un trabajo importante para garantizar la viabilidad del proyecto. ¿Está sorprendido en cualquier caso de lo que estaba pasando en Pescanova? Como experto en economía, las cosas que hemos sabido, se han sabido detalles llamativos. ¿Cómo ha procesado toda esa información? Bueno, la vamos conociendo poco a poco la tendremos que ir procesando. En cualquier caso, ya digo que no tenemos los datos suficientes como para evaluar qué es lo que ha podido ocurrir en Pescanova. Espero que los podamos tener. Pero ya digo que lo más importante es mirar hacia el futuro, es identificar cuáles son las necesidades para que el proyecto sea viable, y en ese sentido volcaremos todos nuestros esfuerzos y toda nuestra confianza en el administrador concursal y en las entidades financieras. Yo no sé si el caso de Pescanova podría ser un ejemplo del drenaje, no sé si artificial o incluso político, que supusieron las cajas de ahorros, la del norte y la del sur, en su relación con determinadas empresas. Parte del problema de Pescanova quizás tenga que ver con la desaparición de CaixaNova y de Caixa Galicia, y yo no sé si bueno, construyeron un tejido empresarial y económico que no era el más adecuado a través de las cajas. Bueno, lo comentábamos antes, el tener un sistema financiero que acompaña a un tejido productivo es fundamental en cualquier economía, y en ese sentido la labor que hicieron tanto CaixaNova como Caixa Galicia fue una labor muy importante en el modelo de desarrollo de Galicia, acompañando al tejido productivo. En estos momentos estamos ante un problema de redefinición del sistema financiero y, por lo tanto, con unas limitaciones de acceso al crédito. Y ahí es donde está seguramente gran parte de las dificultades que están teniendo estas grandes empresas, pero también las pequeñas y medianas empresas. Y ahí es donde entendemos que es, como le decía, fundamental tener un sistema financiero muy sólido, arraigado con Galicia y arraigado con nuestro tejido productivo. Ese será un elemento de competitividad fundamental, y a partir de ahí estaremos en manos de los emprendedores, de nuestros empresarios, que sean capaces de definir proyectos viables, competitivos, con penetración internacional, y que realmente consigan crear empleo y riqueza en Galicia. Esa es la clave del éxito, y en ese sentido estamos volcando todos nuestros esfuerzos desde la Administración para dar las herramientas financieras, de innovación, de emprendimiento a nuestros empresarios, y a partir de ahí construir un futuro más sólido y salir fortalecidos de la crisis. Bueno, ha insistido en varias ocasiones en la necesidad y en la oportunidad y en la conveniencia de que Galicia tenga un sistema financiero propio. Tenemos ahí ese proyecto de NCG, con dificultades también, un banco nacionalizado en estos momentos. La Xunta participó de una forma muy activa en el proceso de fusión de las dos cajas. ¿Cuál es en este momento el papel que está jugando la Xunta de Galicia en su relación con NCG Banco? Bueno, nosotros en estos momentos formalmente ninguno, lógicamente, porque está en un proceso de recapitalización, sí, donde el FROP está como máximo accionista liderando este proyecto, y donde tenemos una confianza de que este proceso culmine con éxito, y por lo tanto que Nova Galicia pueda continuar arraigado su negocio con Galicia. Yo creo que ese es el reto, el objetivo, y en ese sentido el reto que tiene el FROP y los propios gestores del banco. Y en ese sentido, lógicamente, desde la Administración intentaremos también acompañar dentro de nuestras limitaciones, porque ya digo que es el FROP el máximo accionista y, por lo tanto, el responsable, junto con los gestores, de llevar a buen puerto este proyecto. Lo importante, como le decía, es que ese sistema financiero
esté arraigado con Galicia y con su tejido productivo. Y en ese sentido seguro que acompañará las necesidades de nuestras empresas. Y visto lo que pasó posteriormente con las cajas, con la situación de las cajas, luego le haré una pregunta en concreta sobre las participaciones preferentes, pero visto los problemas graves que tenían las dos entidades, ¿fue imprudente ese apoyo tan expreso de la Xunta de Galicia al proyecto de fusión? Yo creo que era un apoyo necesario y era un impulso imprescindible en aquellos momentos y que, bueno, pues las diferentes reformas que fueron introduciendo por parte del Gobierno en esos momentos derivó en la situación actual. En cualquier caso, el proyecto sigue con una perspectiva muy clara de poder recapitalizarse y estar vinculado a Galicia, y yo creo que eso es el aspecto más positivo. Pero hay alguna sensación de que hubo una parte de deslealtad, digamos, por parte de los gestores y responsables de las antiguas cajas a la hora de comunicar la situación real de las entidades a la Xunta de Galicia. Bueno, en aquellos momentos, lógicamente, los gestores trasladaban la información tanto a la Xunta de Galicia como al Banco de España, y nosotros entendemos que con toda esa información teníamos los mimbres necesarios para que el proyecto pudiera culminar con éxito, y eso es el impulso que se le dio en aquellos momentos. Pero la información parece que no era exactamente la correcta o la real. Bueno, las diferentes modificaciones fueron introduciendo también necesarios ajustes en los balances derivados de las obligaciones legales, y a partir de ahí pues derivamos en esta situación. Participaciones preferentes, ¿es uno de los grandes problemas que hay en estos momentos en Galicia? Es una de las grandes preocupaciones y es una de las grandes sensibilidades que tiene este Gobierno y que ha tenido desde el primer momento. ¿Ha sido una estafa? Ha sido una estafa para muchos ahorradores que confiaron en el proceso de comercialización, pero que realmente no se le trasladó la información apropiada y que por lo tanto fueron engañados. Y nosotros desde el primer momento entendíamos que esos ahorradores tenían que recuperar su dinero, y por eso desde la Xunta de Galicia promovimos la solución del arbitraje como la vía más rápida, la más ágil y la más clara y transparente para que esos ahorradores que han sido engañados pudieran recuperar su dinero. En estos momentos ya hay más de 17.000 familias que han podido recuperar el 100% de sus ahorros, y nosotros desde la Xunta de Galicia seguiremos impulsando este proceso porque entendemos que todos los ahorradores que han sido engañados deben de recuperar su dinero vía arbitraje. Hay otro perfil más inversor que conocía perfectamente el producto, conocía los riesgos. Minoritario, en cualquier caso, parece ser aquí en Galicia. Claro, el porcentaje nosotros no lo podemos... Su antecesor en el cargo creo que tenía preferentes, por ejemplo. Claro, yo en ese sentido no puedo establecer el porcentaje porque nosotros no tenemos la información de los clientes. El banco creo que tiene ese porcentaje, ¿no? Hallado, claro, calculado. En cualquier caso, nuestro objetivo es que todos los ahorradores puedan recuperar el 100% de su dinero vía arbitraje. Ese es nuestro objetivo. Con ese planteamiento buscamos y encontramos en el arbitraje la mejor solución posible, y de hecho se ha demostrado que 17.000 familias ya han recuperado su dinero. Las otras entidades nacionalizadas han visto que el arbitraje es la solución, y ahora tanto Bankia como Catalunya Caixa también lo van a incorporar para que sus ahorradores puedan recuperar el dinero. Y en ese sentido ya digo que hay una preocupación y una sensibilidad hacia los ahorradores que puedan recuperar ese dinero. Si hay la convicción por parte de la Administración gallega y de sus máximos representantes de que se ha producido una estafa a gran escala, porque estamos hablando de miles de personas, ¿por qué no se han emprendido acciones legales desde la Administración, como está sucediendo en otros casos, por ejemplo el caso Bankia, con determinados partidos políticos que sí que han decidido personarse, iniciar un proceso judicial para que se diriman responsabilidades? ¿Por qué la Administración gallega, con el problemón que están suponiendo aquí las preferentes, con la transversalidad del problema, no ha optado por esta vía, por la vía judicial? Bueno, nuestra preocupación siempre han sido los ahorradores, y en ese sentido nosotros entendíamos que teníamos que encontrar una solución para que recuperaran su dinero. El porcentaje de ahorradores que fueron engañados nosotros no lo conocíamos, pero sí entendíamos que el arbitraje era la solución. Fue complejo, no fue sencillo ponerlo en marcha, y se ha demostrado que era la solución clara. Y a partir de ahí nuestra principal preocupación es que el ahorrador pueda recuperar su dinero. Las responsabilidades en otros ámbitos se tendrán que dirimir, pero nosotros como Administración y a través del Instituto Gallego de Consumo, nuestra responsabilidad y nuestra preocupación
son los ahorradores que fueron engañados y, por lo tanto, el objetivo es que recuperen su dinero. Pero, ¿y con este sistema no puede suceder que los responsables de la colocación de esos productos, y vamos conociendo detalles que invitan a pensar que se colocaron, en algunos casos, como se colocaron? ¿No puede acabar sucediendo que los auténticos responsables de esta desfeita se vayan de rositas? Bueno, nosotros entendemos que no, y eso habrá que aclararlo en su momento. La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España en su momento aceptaron de una forma irresponsable, y se advirtió incluso por parte del Partido Popular en aquellos momentos de que la comercialización de estos productos era inadecuada, y aún así el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores permitieron que se comercializaran, y entonces entendemos que pues bueno, habrá que dirimir las responsabilidades en su momento, tanto políticas y en su caso si procede de otra tipología, pero insisto, la preocupación de la Administración en estos momentos es que el ahorrador, el pequeño ahorrador que fue engañado, recupere su dinero. Insiste mucho en el camino del arbitraje, en ese número de ahorradores que están recuperando su dinero, pero las plataformas están empezando a introducir el mensaje de que el arbitraje no está atendiendo las expectativas que se habían creado inicialmente con este modelo. ¿Es así? Bueno, ¿Está habiendo problemas? ¿Están siendo llamados? O sea, ¿el ritmo de arbitraje se está manteniendo y está a la altura de lo que ustedes esperan? Porque supongo que también depende del banco, claro. No, las aceptaciones de arbitraje dependen del banco, y nosotros en todo momento siempre hemos instado al banco... ¿Y están satisfechos con el ritmo? Bueno, nosotros no cejaremos en nuestro empeño y en nuestro trabajo hasta que todos los ahorradores recuperen el dinero. Hay un trabajo muy arduo, dificultoso por parte del banco de estudiar todos los expedientes, pero nosotros tenemos la máxima confianza. Ya hay 17.000 familias que han recuperado el dinero, de que este arbitraje continúe y que, por lo tanto, se pueda responder con éxito. La constitución de la Comisión de Seguimiento de Arbitraje en Madrid ha dado una perspectiva más amplia porque ha refrendado los criterios que ya se venían aplicando en Galicia para resolver las aceptaciones, y en ese sentido nosotros entendemos que es el camino más adecuado, y ya digo, con ese objetivo de que se puedan atender las reclamaciones de los ahorradores que han sufrido esta comercialización indebida. Y, por supuesto, dejando la vía abierta, la vía judicial, para aquellas otras personas con un perfil inversor, aunque pudieran ser la minoría, pero que también tendrán sus derechos y que, por lo tanto, podrán tener en la vía judicial una forma de resolver su situación. Yo no sé si, teniendo en cuenta lo masivo de la colocación de este producto, el consejero tiene a alguien en su entorno próximo que esté atrapado en este chiringuito, como se ha venido a llamar. Pues sí. ¿Sí? Sí. Tiene gente próxima. Sí, por lo tanto soy perfectamente sensible a esta situación, y bueno, es una situación lógicamente de mucha preocupación a nivel de gobierno, lógicamente, y en ese sentido estamos trabajando. Bueno, él hablaba al principio de la entrevista de esa intervención inicial en el Parlamento. En esa intervención habló también del I+D+I, el famosísimo I+D+I, del que tanto oímos hablar y que a veces tenemos la sensación de que es más para los titulares. Pretenden dedicar el 1,2% del PIB al acabar la legislatura a este famoso I+D+I. Dijo en aquella intervención que en Galicia hay talento y que tener a los mejores es la mejor garantía de éxito. Yo no sé si el consejero en las últimas horas ha oído el nombre de Diego Martínez. Si no lo ha oído, le vamos a contar su caso. De Foz a Ámsterdam, y tras una parada nada más y nada menos que en el CERN, Suiza. Esta es la odisea del considerado por la Sociedad Europea de Física como el mejor joven de su campo. Económicamente, pois, bueno, son 1.000 euros, tampouco dices tú un superpremio desde o punto de vista económico, pero é un premio que ten bastante prestixio. Formado en Santiago, Diego no tiene, sin embargo, sitio en España, ni aun siendo el mejor, la comisión que otorga a los Ramón y Cajal lo consideran merecedor de una beca. Como dan moi poucas destas becas, pois non é tan sorprendente, non? Decir, bueno, non me deron, bueno, enténdese. Pero logo o que foi sorprendente foi o feito de que eu non estuvera nin sequera en lista de espera, que xa é máis extraño, e tamén o que puña o informe. Ha alcanzado un nivel de impacto internacional por debajo de la media de la gente de su edad.
La buena y la mala noticia la recibió casi al mismo tiempo y desde la emigración. Diego nos atiende para esta entrevista desde la delegación que la empresa holandesa Nikev tiene en Ginebra, una institución referente en Europa en la que tiene un contrato por 3 años. Este é un pouco un despacho do CERN. Como podes ver, é un despacho bastante vello. Non está lá, para podes imaginar que seguramente leve aquí desde os anos 50. Por exemplo, estando en Ámsterdam, noto que temos moita máis relación coa industria da que notaba estando en España. Pero si la negativa de la Secretaría de Estado de Investigación causó estupor al investigador, la sorpresa fue mayúscula en su universidad. Diego es un físico extraordinariamente brillante. Yo he tenido la suerte de trabajar con muchos físicos aquí en el extranjero y ciertamente Diego es una de las personas más brillantes con las que me he encontrado. Una contradicción que incluso ha llamado la atención de los medios alemanes. Yo confío realmente de que este caso sirva para concienciarnos de que tenemos que recuperar al talento que se ha formado en este país y que realmente quiere volver y que quiere contribuir a hacer ciencia, a hacer investigación y a hacer que este país progrese. O sea, a cuestión sería por qué tería que estar viviendo fora, non? Rozando los 30 y aunque fuera si lo han acogido y quieren exprimir su talento, su objetivo, confiesa, es poder ponerlo en práctica aquí, en casa. Veña, nada, gracias. Bueno, Diego Martínez hizo perfectamente los deberes, estudió en una universidad gallega, en la Universidad de Santiago de Compostela, es un físico absolutamente brillante, dicen que de los mejores de su generación, hasta el punto, como decíamos, que ha recibido ese premio al mejor físico europeo y no puede venir para aquí. ¿No es terrible el mensaje que se transmite con ejemplos como este, consejero? Bueno, lógicamente la situación particular que tiene en este caso Diego Martínez evidentemente nos puede hacer ese llamamiento. Lo que yo sí le puedo trasladar es que la apuesta por la innovación no es un tema de mensajes sin contenido, todo lo contrario. Nuestro tejido productivo tiene que concienciarse de la importancia que tiene la innovación. Y tiene que concienciarse de la importancia que tienen los centros de conocimiento, los centros tecnológicos, centros como el CSIC, las fundaciones hospitalarias, dentro de estos procesos. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto no es otro que identificar dónde están las fuentes de oportunidad para poder innovar en Galicia con nuestros mejores investigadores, con nuestro mejor talento y que sean capaces de transferir conocimiento a nuestras empresas para que sean competitivas. Ese es el reto. Claro, pero yo insisto, consejero, de verdad, me parece que la realidad de Diego desmiente esta tesis. Yo no sé cuántos Diegos Martínez hay en Galicia, cuántos investigadores talentosos están fuera de Galicia, fuera de España, son incapaces de venir y esa capacidad de innovación que ellos tienen está siendo aprovechada, por ejemplo, por Alemania. ¿Hay muchos Diegos Martínez? Pues mire, nosotros en esta apuesta por la innovación tenemos en este año 2003 un contrato-programa con los diferentes centros tecnológicos al que vamos a destinar 4,5 millones de euros, 4,5 millones de euros para fortalecer las estructuras de investigadores y de personal de estos centros de conocimiento. Y esas estructuras, lógicamente, tienen que ir para fortalecer, para participar en los diferentes proyectos y, como le decía, colaborar con las empresas y transferir conocimiento. La apuesta por la innovación es de tal calibre que no solo este año dedicaremos 150 millones de euros a diferentes programas, sino que la propia Unión Europea, en las perspectivas financieras 2014-2020, marcan como eje prioritario la innovación. Tendremos en Galicia 2.000 millones de euros de fondos FEDER y de esos 2.000 millones, el 60%, 1.200 millones, los tendremos que dedicar a innovación, a eficiencia energética y a competitividad de las pymes. Ese es nuestro reto, apostaremos y estamos apostando por nuestro talento, por nuestros centros de conocimiento y sobre todo por la implicación del sector privado y por lo tanto que haya transferencia de conocimiento. Ese es el reto de la innovación. Claro, pero ¿hay algún plan específico para que estos talentos puedan estar aquí? Diego estaba hablando de que él lo que aspiraba a ganar aquí eran 1.000 euros. 1.000 euros. ¿Hay algún plan específico desde la Xunta de Galicia para que estos talentos vengan, retornen? No hay duda, esos programas con los diferentes centros de conocimiento están acompañados con programas de captación de talento y por lo tanto de abrir oportunidades para que Galicia sea un... O sea, Diego podría venirse a Galicia, por ejemplo. Bueno, si efectivamente algún centro de conocimiento, algún centro de investigación apuesta por él, por supuesto que sí, tendrá la oportunidad,
tendrá el respaldo de la Xunta de Galicia, porque estamos, como le decía, plenamente convencidos que en la innovación, en la apuesta por nuestros centros de conocimiento y por nuestro tejido productivo es donde está el reto y la oportunidad de que nuestras empresas sean más competitivas. Bueno, hablaba del I+D+I, muy de moda en estos momentos en los discursos, y hay otra palabra que también está siendo permanentemente mentada, que son los famosos emprendedores. Llevamos oyendo hablar de los emprendedores desde hace ya un tiempo. En el caso de la Xunta de Galicia se han propuesto ustedes crear 130.000, creo que no me equivoco con el dato, nuevos empresarios emprendedores. Creo que hasta 2 años puede llevar montar una empresa en Galicia. Hasta 2 años. Lo hemos consultado hoy con motivo de esta entrevista. Efectivamente hay empresas que se constituyen mucho antes, 2 meses, por ejemplo, pero hay casos en los que las trabas burocráticas, la petición de licencias, toda esta maraña administrativa que conlleva la apertura de una empresa pueden implicar hasta 2 años. ¿Esto es un problema que se va a solucionar? Pues en eso estamos trabajando y la Ley del Emprendedor espero que pueda acoger medidas para trabajar en la simplificación administrativa. Es uno de los objetivos concretos que tiene la Ley del Emprendimiento, que remitiremos al Consejo Económico y Social en las próximas semanas, y ese es uno de los principales ámbitos de actuación que tendrá la ley, igual que también actuará sobre ayudas de carácter financiero, sobre todo para líneas de microcréditos y fondos de capital riesgo, que es ese capital semilla que necesita ese emprendedor. Diego Martínez podría ser un ejemplo claro de un emprendedor que pudiera desarrollar una idea. Ahí es donde estaremos acompañando desde la Xunta de Galicia este tipo de procesos, y también, como tercer pilar fundamental, medidas de carácter fiscal que permitan la colaboración público-privada y que haya una mayor inyección de aportación privada a los proyectos. Por lo tanto, simplificación administrativa. ¿Pero en cuánto tiempo máximo se podrá entonces, a partir de ese instante, crear una empresa y ponerse a trabajar? Eso porque depende. al final lo que se está fomentando en algunos sectores, sobre todo, es la ilegalidad, o de ti vai facendo que despois se ache dous permisos, ¿no? Pues nosotros intentaremos ordenar esa situación, lógicamente. El tiempo dependerá siempre del sector, del proyecto. Hay proyectos que seguramente necesitan un proyecto constructivo, otros simplemente acondicionar un determinado local, y ya digo que estamos trabajando en ello y espero, ya le digo, que esta ley pueda responder a las expectativas. Bueno, a Francisco Conde lo hemos vinculado mucho, incluso antes de ser conselleiro, con todo el proceso del Naval, el comentado, discutido, cuestionado proceso del Naval. A ver si consigo en esta entrevista que nos quede a todos claro de qué estamos hablando, cuál va a ser el papel de Pemex en Galicia, cuántos barcos se van a construir, dónde se van a construir, esa entrada de Pemex en el capital de Barreras, uno de los astilleros de la Ría de Vigo, el papel de Pemex en el puerto exterior de A Coruña, como ven, muchas preguntas, el papel de Pemex también en la Ría de Ferrol. A ver si nos queda claro a todos. Por empezar, ¿cuántos barcos va a construir Pemex en Galicia y en dónde? Bueno, yo, si me lo permite, quisiera empezar poniendo en valor nuestro sector naval, nuestros trabajadores y nuestros astilleros, porque realmente si Pemex se ha planteado invertir en Galicia es porque ha visto que hay un sector competitivo, que hay una fuente de oportunidades y que realmente es un sector y un país, Galicia, por el que merece la pena apostar. Yo creo que esa es la lectura más positiva, y en ese sentido yo creo que nos tenemos que congratular que México, y en concreto la cuarta petrolera del mundo, haya hecho una apuesta definitiva por Galicia, por su sector naval e incluso también por sus infraestructuras portuarias. A partir de ahí, como bien saben, se concretó una alianza estratégica entre la Xunta de Galicia y Pemex, una alianza que marcaba una hoja de ruta, con la posibilidad de contratar diferentes embarcaciones en nuestros astilleros, la inversión en Punta Langosteira, y a partir de ahí marcar también una colaboración intensa entre Pemex y la Xunta de Galicia. A partir de esa firma de la alianza estratégica se han ido concretando poco a poco los diferentes compromisos. Se han firmado 2 contratos que permitirán la construcción de 2 floteles, uno en Barreras y otro en Navantia. Pemex ha decidido utilizar Punta Langosteira como su base logística en Europa, y también se ha abierto la oportunidad para que, a través de la colaboración de astilleros gallegos y astilleros mexicanos, podamos optar a la renovación de la flota menor de Pemex
que es un proceso en el que estamos trabajando a través de la Comisión de Seguimiento con Pemex. Y efectivamente, como usted traslada, Pemex ha tomado una decisión estratégica de valor añadido, que es invertir en Galicia, invertir en Barreras. Eso es un salto cualitativo, definitivo, que entendemos que va a permitir no solo sustanciar los compromisos que ya adquirió a través de los diferentes contratos, en concreto con el de Barreras, sino una fuente de oportunidades para Barreras, para nuestro sector naval, para nuestra industria auxiliar y, lógicamente, para el crecimiento del empleo en Galicia. Yo creo que hay que congratularse. Es muy difícil crear espacios de confianza tan sólidos como el que se ha establecido con Pemex, y creo que en estos momentos tenemos esa oportunidad, y yo espero y deseo, y estoy convencido de que será así, que en nuestros astilleros, Barreras en concreto, y nuestra industria auxiliar, sabrá aprovechar esta oportunidad. ¿Qué recorrido tiene este acuerdo? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Puede acabar Galicia convirtiéndose en la pata del puente de Pemex hacia Europa? Galicia en estos momentos y el sector naval tiene la mejor carta de presentación posible, que es la apuesta de la cuarta petrolera del mundo por nuestro sector y por nuestros astilleros. Y eso efectivamente es una fuente de oportunidades que tenemos que aprovechar y tenemos que trabajar muy duro, y a partir de ahí, ya digo, que permitir no solo construir barcos en Galicia, sino que también eso pueda ser la puerta de entrada para otras oportunidades en Latinoamérica a través de Pemex. Eso será una cuestión de futuro que habrá que ir trabajando poco a poco y que, lógicamente, paso a paso y esperemos ir concretando. La prudencia del consejero salta a la vista, pero yo no sé si nos esperan todavía grandes noticias en este acuerdo con Pemex. Nosotros estamos trabajando, Pemex está trabajando, nuestros astilleros también lo están haciendo y, lógicamente, ya digo que con toda la prudencia, pero con un horizonte muy optimista, sobre todo basado en esa confianza que México y que Pemex han tenido en Galicia, y la confianza en que nuestros astilleros van a poder responder a las expectativas. Y parafraseando al ministro Montoro, ¿cuándo se va a empezar a cortar chapa? Pues es lo que están concretando en estos momentos tanto Pemex con Barreras y Navantia, y tenemos la confianza de que sea inminente, en el sentido de que cuando se concrete la entrada de Pemex en Barreras se pueda dar la luz verde a este proyecto. Bueno, desde la oposición se les ha acusado de actuar en este asunto como una especie de agentes comerciales. Es una de las recriminaciones que se ha hecho, como digo, desde los grupos de la oposición. Y yo no sé si ustedes tienen la sensación de que están supliendo un trabajo que en otras condiciones efectivamente a lo mejor le correspondía a las empresas, y de una forma muy particular a Navantia, que es una empresa, como todos sabemos, pública, con una dimensión que es la que es. Ha habido muchos desencuentros con Navantia, por ejemplo, por parte del alcalde de Ferrol, que también es del Partido Popular, y yo no sé si ustedes, insisto, están supliendo un vacío que tendría que estar cubriendo otros agentes. Nosotros estamos colaborando con los astilleros, igual que estamos colaborando con otros sectores que necesitan el acompañamiento de la Administración. En ese sentido, es una responsabilidad y es una oportunidad también para nuestras empresas el tener un gobierno dispuesto a acompañarles en procesos complejos, como es la dimensión internacional y, por lo tanto, el poder captar otros mercados. Yo creo que en ese sentido es una labor de cualquier gobierno responsable identificar las fuentes de oportunidad, identificar dónde necesitan sus empresas la ayuda institucional, en este caso, de acompañamiento, y que creo que en este caso es complementario. Y yo creo que hay que felicitarse por la implicación en primera persona del presidente de la Xunta de Galicia, que supo ver esa oportunidad, lógicamente, y ha sabido acompañar una necesidad puntual del sector, pero que es perfectamente extensible al resto de sectores, y porque esa, ya digo, que es la responsabilidad de cualquier gobierno en su ámbito de actuación. Y en ese sentido yo lamento las críticas de la oposición, fundamentalmente porque han sido críticas muy orientadas a generar desconfianza. Y eso en el ámbito internacional y en el ámbito de la economía hace mucho daño. Yo creo que en ese sentido los llamamientos a la responsabilidad y a la importancia de la confianza
en nuestras empresas y en nuestros trabajadores es muy importante, y esas críticas en alguna ocasión han ido en sentido contrario. Bueno, tenían, cambiando de asunto, previsto estar concediendo en estas fechas las primeras autorizaciones para construir nuevos parques eólicos con sus planes industriales correspondientes. ¿Cuándo van a empezar? Pues estamos trabajando en la tramitación administrativa, efectivamente, es una tramitación compleja y efectivamente hay una situación que se ha generado con las diferentes regulaciones que ha establecido el Gobierno central, donde el sector eólico en particular ha visto cómo primero se han eliminado las primas a los nuevos proyectos y posteriormente incluso la reducción de la remuneración. En cualquier caso, la apuesta del Gobierno por el sector eólico permanece firme. Entendemos que el sector eólico tiene un potencial de desarrollo en Galicia sin discusión, que nosotros tenemos las condiciones de viento suficientes para que estos parques sean eficientes y que sean rentables, y por lo tanto seguiremos trabajando con el sector. ¿Pero tiene noticia, desarrollarlo. constancia de algún proyecto que esté más maduro que otros? Sí, claro, lo estamos trabajando. Hay proyectos que ya están muy cerca de obtener esa autorización administrativa, y a partir de ahí el establecimiento de un marco regulatorio y de un precio que genere certidumbre es lo que puede permitir que haya proyectos que realmente se puedan desarrollar, y ese es nuestro objetivo. ¿Pero teme la devolución de licencias? No, de hecho, en estos momentos ningún proyecto ha pedido la devolución ni ha renunciado al proyecto, y en ese sentido nosotros vemos que todos los proyectos siguen con su tramitación administrativa. Bueno, estamos acabando ya, pero no quería dejar de comentar con el consejero uno de los asuntos de las últimas horas, que es el famoso déficit público que se le asigna a las comunidades autónomas, con esa rebelión de algunos varones territoriales con respecto a las políticas del Gobierno central, después de que, como sabe, Cristóbal Montoro comunicara que parece que está dispuesto a hacer una excepción con el caso de Cataluña. Desde la Xunta, desde la presidencia de la Xunta, se ha hablado de la necesidad de aplicar una discriminación positiva, y yo no sé en qué posición está usted, la puedo intuir. ¿Qué le parece? ¿Está siendo injusto el Gobierno central con aquellos que han sido diligentes en el cumplimiento de los deberes? Pues entiendo que el Gobierno tiene que tener un reconocimiento, efectivamente, a las comunidades autónomas, que hemos hecho un esfuerzo enorme para cumplir el déficit público. Lo hemos hecho con el convencimiento de que era nuestra responsabilidad, con el convencimiento de que teniendo unas finanzas públicas en equilibrio, cumpliendo el criterio del déficit, era la mejor garantía de dar esa imagen de solvencia, esa imagen de confianza, y eso nos ha permitido establecer bases muy sólidas para poder establecer políticas económicas activas y blindar los servicios públicos. Ha sido un esfuerzo, y está siendo un esfuerzo pero mucha gente podrá importante. decir en estas horas que si se llega a saber que a lo mejor ese esfuerzo no era tan necesario, teniendo en cuenta que hay comunidades que parece que se pueden saltar a la torera las reglas. En cualquier caso, serán comunidades que tendrán que hacer los ajustes pertinentes, pero nosotros ya le digo que entendemos que ese esfuerzo que hemos hecho en términos de equilibrio presupuestario solo ha reportado beneficios a Galicia. Ha reportado y recortes también. Ajustes necesarios en algunos ámbitos, pero en cualquier caso sobre unos principios muy claros: blindaje de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, y también la oportunidad de poder acceder a un endeudamiento en mejores condiciones. Nosotros ya hemos cubierto las necesidades de endeudamiento del año 2013, estamos pagando a los proveedores, por lo tanto estamos beneficiando también a nuestro tejido productivo, y ya digo que le está reportando beneficios muy importantes a Galicia y le está poniendo en una situación óptima para que en el momento en el que podamos salir y superar esta crisis estemos en las mejores condiciones. Es, ya digo, un esfuerzo que entendemos que el Gobierno central debe de reconocer a las comunidades autónomas, que hemos estado haciendo ese esfuerzo, pero yo digo que es un esfuerzo que está siendo muy positivo para Galicia. Bueno, el consejero de Economía lo es desde las últimas elecciones autonómicas, pero el consejero de Economía, hasta donde yo sé, no es militante del Partido Popular. ¿Lo va a ser? Bueno, es una decisión... personal. Sí, personal, y que la tomaremos en su momento. Pero se lo plantea. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, decía también que el Consejo de Economía tiene una relación con Alberto Núñez Feijóo, que viene de viejo, coincide en la época en la que el actual presidente de la Xunta se marcha a Madrid para ocuparse del Insalud.
¿Ha cambiado mucho el presidente de la Xunta desde aquellos años hasta ahora? Sinceramente creo que no, pero claro, lo veo desde una perspectiva seguramente distinta, pero yo creo que no, todo lo contrario, tanto desde el punto de vista personal como, por supuesto, también en el ámbito profesional, entiendo que no. Bueno, comuniqué que se iba a hacer esta entrevista a través de Twitter y claro, la gente me ha dicho que le pregunte alguna cosa. Le voy a hacer solamente una pregunta y que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías. No sé si usted es muy partidario de estar pendiente de Twitter, de Facebook, de Internet, de los periódicos digitales, de la prensa económica internacional, de los blogs de economía que nos apabullan. No sé si está muy pendiente de todo ese bombardeo constante de noticias relacionadas con la economía. Bueno, intento ser un poco selectivo porque si no sería imposible el día a día, ¿no? Pero sí, un seguimiento muy puntual de todas las noticias que afectan tanto al ámbito económico como al ámbito político en Galicia y, por supuesto, los diferentes periódicos, tanto digitales como los en papel, necesariamente hay que hacer ese seguimiento y bueno, pues dedicando un tiempo importante del día, pero al mismo tiempo también intentando ser un poco selectivo. Y en este debate entre apocalípticos e integrados, si se me permite, entre partidarios de la austeridad y aquellos que dicen que hay que empezar a aplicar políticas anticíclicas, yo no sé dónde se sitúa el consellero. Pues yo creo que son dos caras de la misma moneda y lo importante es que son aspectos complementarios. Tenemos que mantener nuestra política de contención del déficit público y, por lo tanto, estabilidad presupuestaria, y eso nos pone en las mejores condiciones para poder hacer políticas económicas activas y políticas económicas que refuercen nuestros sectores productivos. Ya digo que son aspectos que se complementan y que se fortalecen mutuamente, y eso se está demostrando para Galicia, que está dando sus frutos y que ese es el camino. Francisco Conde, consejero de Economía, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y muchísima suerte. Pues muchísimas gracias por esta entrevista y una oportunidad que yo agradezco, y mi felicitación porque creo que están ustedes en el 500 Efectivamente, programa. 500 programas hacemos hoy. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Pequeña pausa de publicidad, a la vuelta vamos a seguir hablando de cosas del día. Parte de la tertulia de esta noche va a transitar por un territorio que es el de la lengua. Saben que el viernes es el Día das Letras Galegas, que hay una polémica creada en torno al presidente de la Real Academia Galega, pero todo será después de la publicidad. Hasta ahora.